¿Qué tal, jóvenes alumnos? Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Enrique Espinosa Terán y voy a tener el honor y el gusto de ser su profesor de Derecho durante este ciclo escolar. Derecho que antes lo poníamos como nociones de derecho positivo, porque eso es la noción de lo que ustedes tienen derecho, a lo que ustedes tienen derecho como ciudadanos, como personas. La idea de este curso en particular es que ustedes sepan cómo convivir armónicamente en sociedad y ser felices. Vamos entrando en materia, el fin último del derecho es buscar la felicidad del hombre. ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de normas. Pero antes de eso, déjenme decirles por qué estudiamos derecho. Les podría decir que es la continuidad de su curso de civismo. Les habíamos dicho en la primaria, en la secundaria, bueno, ya desde el kinder, les habíamos dicho cómo convivir unos con otros. La idea es que ahora sepan cómo convivir, pero basado en la reglamentación, basado en que aquí en la sociedad se hace un contrato social, como diría Juan Jacobo Rousseau. Es decir, por el simple hecho de vivir en sociedad, ustedes tienen la potestad de tener derechos, pero también obligaciones. ¿Cuándo firmaron ese convenio, ese contrato? Lo firmaron implícitamente, lo firmaron en el momento que nacieron y aceptan vivir en sociedad. En este curso vamos a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, pero sobre todo a qué tienen ustedes derecho como ciudadanos. Este curso lo vamos a hacer hasta que regresemos al aula, lo vamos a hacer virtualmente en línea de la siguiente manera. Grabaremos algunas cápsulas que durarán algunos minutos, no más de 20 minutos, donde expondremos el tema. Y ustedes complementarán la información a través de los libros que al final de esta cápsula y de todas las cápsulas aparecerán como bibliografía complementaria. Desde hoy les digo, lo más importante es que vayan consiguiendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que más adelante lo veremos, es el conjunto de anhelos, de deseos que quiere un país, en este caso México. El conjunto de anhelos de lo que quiere ser una sociedad, eso está plasmado en su Constitución. Y vamos entrando en materia. ¿Qué cosa es el derecho? Pues yo me puedo poner muy rígido y decirles, el derecho es el conjunto de normas impero-atributivas que regula la vida del hombre en sociedad. Está muy bien la definición y la abordaremos. Pero primero, ¿qué es el derecho y de dónde viene en sí? Si yo tomo este aparato y lo dejo caer, ustedes me dirán, bueno, pues se hace añicos aquí en el escritorio, o por lo menos se le estrella la pantalla, o por lo menos algo le va a pasar. ¿Por qué sucede eso? Porque toda cosa que yo arroje cae. ¿Por qué? Porque hay un principio, el principio de la gravedad, y nos lleva a la ley de la gravitación universal. Sir Isaac Newton dijo en algún momento que un cuerpo mayor atrae a otro cuerpo menor. Esto es un principio que se convierte en una ley. Pero así hay varios principios. Hay varios principios que tenemos como seres humanos. Imagínense ustedes que en una isla desierta no hay leyes, no hay reglamentos, no hay normas, pero alguien mata a otro. ¿Qué va a sentir esa persona? Bueno, el que mataron pues ya no va a sentir nada, ¿verdad? Pero el que mató se va a sentir muy mal. Va a sentir muy en el fondo que cometió un error terrible. ¿Y eso quién se lo dice? Se lo dice su conciencia. Curiosamente, el universo está todo conjunto, todo en armonía. Y la ley natural, así como dice que los cuerpos mayores atraen a los menores, también dice que no se debe matar a un semejante. Es un principio no solamente de lo que presiente o de lo que siente la conciencia del ser humano, es un principio de lógica,
porque mientras más nos matemos entre nosotros, pues la especie no va a sobrevivir. Es pues la pervivencia de la especie. Lo habrán visto ustedes incluso en un bosque, los árboles se ponen todos juntos. Y los árboles dicen, mientras estemos más juntos, cuando venga por ahí un animalito a desgarrar nuestro tronco, pues seremos más y tendremos más posibilidades de sobrevivir que uno solo. El hombre, quien es gregario por naturaleza, es decir, cuando decimos gregario, queremos afirmar que le gusta estar con los suyos, con sus congéneres, es, para decirlo en términos auténticos, en sociedad. El hombre también ve esto como las manadas de los animales que prefieren ir juntos, los cardúmenes de los peces, o en este caso, que estamos hablando, el ser humano. El ser humano dice, mientras estemos más juntos, estamos más protegidos. La ley natural inspira a la ley social. El hombre observa que los animales son más fuertes cuando actúan en conjunto, el hombre dice lo mismo. Y desde el principio de los orígenes del hombre, se da cuenta que mientras más junto esté, está más seguro. Y el hombre decide juntarse en familias, en clanes, en tribus, y finalmente va evolucionando, ya lo veremos, hacia villorros, señoríos, feudos, reinos, imperios, etcétera, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el Estado moderno. En el mundo del ser aparece la inspiración al mundo del deber ser. Si es malo que los animales pierdan individuos de su especie porque se hace más débil el grupo, en el ser humano no lo es menos, se debe proteger en primer lugar la vida. ¿Por qué? Porque de la vida parte todo. Curiosamente, en alguna sesión que tenía yo con algunos otros alumnos, ya todos ellos abogados, algunos eran ministerios públicos, otros eran gente del Poder Judicial, platicábamos mucho cuál es el valor principal del ser humano. La mayoría dijo la vida, pero varios dijeron la libertad. Preferiría estar muerto que no tener libertad. Esta escala axiológica, ya saben ustedes, la axiología es este estudio de los valores. En esta escala axiológica, el hombre va cambiando conforme a su experiencia de vida cuáles son sus prioridades. Muy bien, en este caso nosotros consideramos que el fin último del derecho es, por supuesto, la vida. Y de ahí la integridad personal. Y ya de ahí la libertad, la seguridad de sus bienes, todo lo que venga, pero primordialmente la vida. Si el mundo del ser inspira al mundo del deber ser en la sociedad, tenemos entonces que hay que aprender a no quitarle a los demás lo que no es tuyo, no aprovecharte del trabajo de los demás, no decirle a los demás algo que no es correcto y sobre todo respetar la vida y la integridad de los demás. Hace muchos años esto era la ley del más fuerte y el que tenía, como dicen en mi pueblo, el que tenía más saliva mascaba más pinole, el que tenía un garrote llegaba y le daba un garrotazo al otro, era el que salía adelante. Esto no puede ser. Tiene que tener los mismos derechos una persona que otro. Juan Jacobo Rousseau, insisto, decía, este es un contrato social. El individuo, simplemente por pertenecer a la sociedad, ya lo está signando, ya lo está siguiendo. Y por lo tanto, vamos a seguir lo que dice la sociedad. Aquí tenemos una cuestión que veremos entre ética y moral. Ética como esta parte de la filosofía
que se encarga de estudiar o de tratar lo que es correcto. Y la moral como una parte derivada o mal derivada, si se me permite, de la ética, dando a entender que lo moral es lo que en un tiempo y una época determinada está permitido por una sociedad. Con este último concepto que acabo de dar, que algunos consideran incluso no es correcto, y les diré por qué, se ha tratado de justificar lo que es moral para una sociedad y no moral para otra. Lo que es moral aquí en el Distrito Federal, perdón, ahora ya se llama Ciudad de México, pregúntenme en unos años qué nombre le ponen, pero ahorita es la Ciudad de México. Hay cosas que no se ven bien. Por ejemplo, los jóvenes vienen a clase con sus pantalones de mezclilla, perfectamente bien. Las jóvenes con sus blusas de colores, con sus suéteres, tal. Está perfectamente bien, con sus tenis, con todo, para un alumno típico de principios del siglo XXI. Pero hace 100 años, la Nacional Preparatoria, llegaban los alumnos con saco y corbata. Como eran jóvenes, no traían a veces sombrero de fieltro, sino que se ponían rebeldones y traían un sombrero, un carrete de paja, y a veces se daban el lujo hasta de ponerse una corbata de color, ellos así tratando de desafiar a las instituciones de aquel entonces. Bueno, lo que es moral hoy no lo sería antes. Si un alumno de hoy se presentara en la prepa de hace 100 años, todo el mundo lo voltearía a ver extrañado. Tal como hoy, y de repente llegan nuestros alumnos, que me da mucho gusto verlos con saco y corbata, y todo el mundo los voltea a ver y les dice, bueno, pues ¿qué? ¿Tienes una fiesta? ¿Tienes una ceremonia? ¿Algo a qué? Pero eso no es inmoral. Estamos hablando de costumbres. ¿Qué cosa se considera inmoral? Hombre, pues sería inmoral aquí, por ejemplo, presentarse a la escuela sin ropa. ¿Por qué? Porque la sociedad dice que tiene uno que estar con ropa. Mientras en algunos países, en algunos lugares, lo común o lo permitido es ir sin ropa. ¿Por qué es moral o por qué es inmoral? ¿Quién decide lo que es moral o lo que es inmoral? En teoría lo decide la sociedad. Decía en el 2008, si no me equivoco, perdonen porque no recuerdo si es 2008 o 2006, la iniciativa de ley del entonces señor presidente Calderón, fue en el 2008 entonces, del señor presidente Calderón, decía que la moral cambia en un tiempo y un lugar determinado. Esto es la iniciativa de ley para poner el sistema penal acusatorio. Bueno, esto no es exacto. Cicerón, el antiguo jurisconsulto romano, decía la ética es una e inamovible. Y en algún discurso dijo, es que se puede prestar a que una cosa sea la moral. Y la moral sería simplemente esa interpretación de la ética. La ética no podría tener interpretación. Hago mucho énfasis en esto por una cuestión de cultura general. Realmente se darán cuenta que yo lo único que quiero que sepan es que la ley natural, por ese cúmulo de conciencia que le da al ser humano, da lugar a la ley moral que después se puede convertir en la ley social y en la ley ética. Más adelante veremos un punto muy interesante donde dividimos las normas sociales de las normas jurídicas, de las normas éticas. Pero para este momento baste nada más con saber que el mundo del ser va influyendo en el mundo del deber ser y que la fundamentación axiológica de la norma jurídica está en
el devenir del ser humano en tanto vive en un entorno donde está rodeado de sus congéneres y tiene la vocación de ser feliz y la obligación de permitir que otros lo sean. La regla de oro, la regla universal, se resume en no hagas a otros lo que no quieras para ti. O, como decimos los abogados, mi derecho termina donde empieza el tuyo y viceversa. Tu derecho termina donde empieza el mío. ¿Por qué es tan importante el derecho en este sentido? Es muy importante en este sentido porque si no sabes qué está permitido y qué no está permitido, por lo menos hay un sentido común que te dice, esto no debe estar bien. Esto no puede ser. No puede ser que con una argucia social, moral, jurídica, una persona abuse de otra. De tal manera, y concretando de este tema, el origen primigenio del derecho, y del derecho estoy hablando del conjunto de leyes, o del conjunto de leyes impero-atributivas que regula la vida en sociedad, eso está implícito y tiene su origen en la ley natural. La ley natural le dice al hombre cómo comportarse, o le da por lo menos la lógica, la razón para que entienda que si mata unos a otros, no pervive la especie. Que si se roban unos con otros, nadie va a querer hacer un esfuerzo por trabajar. Todo esto, y que hay que cuidar a los más débiles, porque si no, en el momento que tú dejes de ser joven, o dejes de ser débil, o dejes de ser fuerte, en el momento que te conviertas en alguien débil y vulnerable, vamos a tener un problema. Imagínense ustedes, jóvenes, que están en la flor de la edad, con toda fortaleza, con todo por delante. Gracias a Dios, afortunadamente, ustedes lo tienen así. Imagínense que se enfrentan a un viejito como yo y que me ven en la calle y dicen, a ver, hágase un lado. Pues me despedazan. Yo tengo que tener la confianza, la fortaleza de que en su momento cuidé a los viejos y ahora tengo el derecho moral, ético y por ley de que me cuiden a mí. Quiero cerrar este tema con una reflexión. En el momento que una sociedad no tiene la menor oportunidad de cuidar a todos los miembros de su comunidad, en ese momento la sociedad se desvanece. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en este caso, ustedes pueden estar al cuidado del eslabón débil o de los eslabones que puedan ser vulnerables. Por eso la sociedad tiene que cuidar de los niños, de los ancianos, de los enfermos. En la época de las cavernas se les dejaba atrás. El que no trabaja, que no coma. Cuando el hombre era nómada, pues los viejitos se quedaban atrás porque ya no podían caminar. El que se rompió una pierna durante la cacería, se le acabó el mundo. Y ahora no. Sabemos que tenemos que cuidar y que es parte de nuestra identidad. Esto se llama la tradición, el llevar de un lado a otro, la traslación. ¿Y qué estamos llevando? La cultura. Si según Helmut Herskowitz, la cultura es el conjunto de producciones sociales del hombre que se llevan de un lado a otro para que perviva la sociedad, para la supervivencia de una sociedad, se darán cuenta que la cultura de la protección, del respeto a los demás, de los derechos de las personas, o le llamamos derechos humanos, y de su individualidad, es tan importante como la seguridad de uno mismo. Es decir, yo estaré tan seguro y estaré tan fuerte en la medida que el otro sea tan fuerte
y tan seguro como para protegerme. Somos una comunidad. Decía Ernest Hemingway, ningún hombre es una isla. Y lo decía, si no me equivoco, citando a Thomas Campanella, aquel hombre que hizo el escrito de la Isla del Sol, que es de donde viene la palabra solidaridad. No precisamente viene de sólido, sino de la isla de solidaridad, un mundo ideal, así como la isla de utopía de Tomás Moro, en el que se decía que todo era bueno, nadie envidiaba las cosas ajenas, nadie robaba, nadie mataba, todo funcionaba muy bien. Bueno, necesitamos nosotros del derecho para que ese mundo del deber ser se dé. ¿Y por qué hablo, y con esto cierro el día de hoy, por qué hablo del derecho como el conjunto de normas impero-atributivas que regula la vida del hombre en sociedad? Primero porque es un conjunto, no es una sola ley, ni una sola norma. Diferencia entre ley y norma. Ley, conjunto de normas. Norma, una regulación, un reglamento, una regla. La regla sería no, no se puede matar. Comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Regla entonces, no se puede matar. ¿En qué ley está? Está en el Código Penal. Ya después verán que hay Código Penal Federal, Código Penal de cada uno de los estados, de las entidades federativas. Pero digamos, regla, no matar. O norma, no matar. Ley, Código Penal. Derecho, conjunto de códigos, leyes en México. Entonces, es un conjunto de leyes impero-atributivas. Tienen facultad de imperio, de decirte lo que tienes que hacer. Está prohibido robar. No se puede robar. Hay un principio en el derecho que dice, lo que no está prohibido está permitido. Ah, pues qué bien. ¿Se puede robar el agua? Sí, se puede robar el agua. ¿Se puede robar el fluido eléctrico? Se puede robar el fluido eléctrico. ¿Se puede robar una idea? Sí, pero no está regulado. Las ideas no son sujetas de regulación. Oiga, pero ¿y las patentes y los derechos de autor? No, lo que está permitido es registrar un modelo de utilidad industrial o está permitido una obra autoral, pero la idea es de cualquiera, ¿sí? Lo que no está prohibido está permitido. Pues puedo robar el agua, la luz, pero ¿me puedo robar una idea? Sí. Por eso el espionaje industrial es tan castigado. Bueno, hay una forma, no como robo de idea, pero sí como espionaje industrial. No nos metamos en eso, lo veremos cuando veamos derecho penal. Pero en este momento quiero que sepan que ustedes podrían pensar que hay cosas que no están prohibidas. No están prohibidas por el derecho, pero está prohibida por la ética. Imagínense ustedes nada más. Tienes una chica preciosa, tu hija, tu niña, la luz de tus ojos, tiene 14, 15 años. La niña se viste preciosa para irse a la fiesta. Se pone su mejor vestido, se pone su arreglo y tal, va a la fiesta. Y el muchacho que le gusta le hace el feo. Le dice, eres horrible. Eso debería estar prohibido. Como padre, te dan ganas de estrangularlo al condenado, porque le dices, chamaco, le hiciste horrible la vida a mi hija. Pues eso no está prohibido. Eso lo que lo prohíbe es la ética y tampoco lo prohíbe la moral, pero lo prohibiría la ética. El derecho, el conjunto de normas impero-atributivas, da facultad de imperio. Y hay cosas que el imperio no te impide, pero el cerebro, especialmente el corazón, también debería prohibir. Es facultad de imperio y imperativas y atributivas, o sea, también te dan derechos.
Tengo el derecho a que no me robes mi parcela. Si me la robas, me voy con un juez y en apoyo del juez o de la fuerza pública me regresas lo que es mío. Facultad de imperio y facultad de atribución. ¿Que regulan el hombre, la vida del hombre en sociedad? Regulan. Están regulando todo el tiempo la vida del hombre en sociedad. Si el hombre no vive en sociedad, si es una anacoreta, si es un eremita, bueno, será otra cosa. Pero el hombre, mientras vive en sociedad, automáticamente tiene que obedecer las cosas que se le dicen. Aquí quiero agregar esto. Cada estado, cada lugar, me refiero a cada país, tiene sus costumbres y se tienen que respetar. Hay algunos países donde está prohibido mascar chicle. No puedes ir mascando chicle porque si no te ponen una multa. Aquí en México tiras una colilla de cigarro y todo el mundo te aplaude y tapas las coladeras y se inunda la ciudad. En países como Holanda tiras una colilla y son 5,000 euros y no sales de la cárcel hasta que los pagues. Por supuesto, allá nadie tira una colilla y aquí tenemos que estar desasolvando en cada época de lluvias. Es el derecho que se aplica de forma distinta. Pero dicen, al país que fueres, haz lo que vieres. Yo los invitaría a que en el país que estuvieres, compórtate como el país que quieres. Y en México no tiremos colillas, no hagamos esto. No le rompas el corazón a la chica que se arregló tan bonito. No hagas alguna cosa que tu conciencia, el mundo natural, te está diciendo no lo hagas. Así te lo permita el mundo social. Para cerrar esta idea entonces, es el conjunto de normas impero-atributivas que regulan la vida del hombre en sociedad para la búsqueda del bien feliz. Decía Aristóteles, el hombre es un animal político y por político se refiere a lo que es perteneciente o relativo a la polis griega, a la ciudad. Y esta polis griega es el vivir todos en conjunto y en armonía. Difícil para una ciudad como la Ciudad de México vivir en este momento en armonía cuando tenemos tantas cosas encima. Los ladrones, los criminales no respetan la ley. La gente que tira basura tampoco la respeta. Dicen por ahí en mi pueblo, el que mata a un perro es mataperros. Pues el que se roba un durazno es ladrón. Pesa lo mismo un kilo de plumas que un kilo de plomo. Pesa lo mismo un durazno que 1,000,000 de pesos. Lo que no sea tuyo no tienes por qué tomarlo. Eso te lo dice la ética. Te lo infiere la moral. Y te lo está diciendo la ley. Y para terminar entonces, les dejo la petición, la tarea de que piensen. Piensen mucho en esto que hemos hablado sobre cómo el mundo natural infiere en el origen del derecho y cómo el derecho ayuda a que la gente pueda establecer sus relaciones y pueda vivir en sociedad. Y segundo, escriban una pequeña reflexión sobre esto, por favor, no más de media cuartilla, de lo que les haya quedado sobre todo esto. En el correo electrónico me lo mandan al correo electrónico que aparecerá al final y que es el correo electrónico que utilizaremos. Siempre al principio del ciclo me dicen, ¿y cómo va a calificar? ¿Y cómo vamos a pasar el año? Y todo esto, todo se va a mandar por correo electrónico. Una vez que tenga ya todos los correos de ustedes, se los mandaré a todos y cada uno. Por el día de hoy terminamos. Les agradezco muchísimo y esto fue la primera sesión. Nos vemos en la segunda. Muchas gracias.